Ya, ya, estamos grabando. Vamos a empezar en esta parte de aquí, ¿no? Vamos a hacer determinantes, pero vamos a usar aquí otro método, ¿no? Es por la matriz de cofactores, ya, pero primero tenemos que empezar a poder calcular, ¿no? ¿Qué es un cofactor? Ya, un cofactor y como siempre mi letra no sale bien, ya. Bueno, ya, vamos a empezar por, dado una matriz, ¿no? Siempre vamos a tener una matriz para trabajar, ¿no? Eh, Dentro de una matriz se puede calcular o tenemos que tomar en cuenta las submatrices que existen, ¿ya? Las submatrices que existen, ¿no? Por ejemplo, en una matriz de 3 por 3 para que se note más, ¿no? En una matriz de 3 por 3 vamos a tener 3 filas por 3 columnas, ¿no? Y vamos a tener elementos A1, 1, esta es una A, no se nota muy bien, pero es una A, aquí va a ser A1, 2, ¿no? Bueno, como está aquí, este ejemplo debería haber usado, ¿no? Ya, y esta matriz, por ejemplo, es de n por n, ¿no? En el ejemplo que estaba haciendo era de 3 por 3, ¿ya? Si nosotros hacemos esta multiplicación de aquí, ¿no? Este 3 por 3, ¿no? Imaginariamente lo multiplicamos, aquí sería 9, ¿no? No escribe, aquí sería 9, ¿no? En esta sería n, bueno, en general, ¿no? Es n al cuadrado, ¿ya? Este número de aquí nos indica cuántas submatrices tiene la matriz, ya. Esta matriz en particular, una de 3 por 3 tiene 9 submatrices, ya. Y bueno, claro, nos va a ayudar, ¿no?, a ubicarnos cuántas submatrices tenemos que sacar. Entonces, de la matriz que vamos a empezar a calcular, ¿no? Que vamos a empezar a calcular los cofactores. El primer paso es calcular sus submatrices que va a tener nuestra matriz, ¿ya? Y haciendo esta multiplicación de aquí ya vamos a saber cuántas submatrices hay que calcular. Ya, ya. Y ahora vamos a empezar a calcular uno por uno, ya. Por cada elemento que tengamos en la matriz, vamos a tener una submatriz, ya, por cada elemento. Por cada elemento que tengamos vamos a tener una submatriz. Entonces cada submatriz la vamos a diferenciar una de otra por su coordenada de posición, ¿ya? Por ejemplo, si yo agarro este elemento, la submatriz que yo voy a calcular para este elemento la voy a diferenciar por la coordenada, ¿ya? Porque esa sí es diferente para todas, ¿no? Su coordenada de este es 1, 1, entonces voy a poner submatriz 1, 1, ¿ya? Y después voy a hacer inmediatamente esta operación, ¿ya? Estoy calculando de este elemento, ¿no? Entonces voy a anular su fila y voy a anular su columna. Y todo lo que me quede, que en este caso sería esto, va a ser la submatriz, ¿ya? Entonces, eso como está aquí, lo voy a copiar acá. Y de esa forma ya voy a obtener mi submatriz. 1, 1, ¿no? Y seguidamente voy a hacer lo mismo para todos los elementos, ¿ya? Vamos a anotar un hito más de este, claro, después tengo un ejemplo. Ya, bueno, sí, después tengo un ejemplo, ahí lo vamos a ver mejor. Ya, ya, pero en general la parte de la teoría nos habla de eso solamente, ya. Estoy diciendo aquí con palabras más sencillas, ¿no? Sea una matriz llamada submatriz, que ahora como vemos, cada una de esas van a ser submatrices de la matriz dada, ¿no? Consistida por elementos que puede que al omitir los elementos de la fila A y la columna B, bla, bla, bla. Teoría, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Y aquí vamos a verlo más fácilmente, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Esto se ha rayado. Para la matriz 1, 1, no. Claro, como vemos aquí, este elemento es el que estamos seleccionando, como vemos aquí, ¿no? Y entonces yo digo, para la matriz 1, 1, ¿cuál va a ser la matriz, no? ¿Y qué operación voy a hacer? ¿Cuál va a ser la submatriz, no? ¿Qué operación voy a hacer de este elemento que he seleccionado? De ahí he sacado la coordenada 1, 1 para diferenciar las submatrices. Elimino la fila y elimino la columna, ¿ya? Y todo lo que me quede por adentro va a ser la submatriz, ¿no? Como vemos aquí, lo he anotado así, ¿ya? Como ven, la operación es bien sencillita y bien fácil de hacer, solamente que es moroso porque en este caso como hay 9 submatrices, como va a haber, ¿no? 9 submatrices, hay que hacer esta operación 9 veces, ¿ya? Entonces la operación es bien fácil, pero es bien moroso, ¿no? Como le digo, pues, hay que hacer uno, hay que hacer otro, como vemos aquí. Vamos a tomar en cuenta otro, no, este ejemplo de aquí. Voy a resaltar algunas cosas de aquí, ¿no?
En este caso estamos tomando el siguiente elemento, ¿no? Eventualmente vamos a tomar el siguiente, ¿ya? Pero lo que quería hacer notar aquí es esto, ¿ya? Estamos agarrando este elemento, ¿no? Esta sería la matriz, ¿no? Como está aquí anotado, 1, 2, ¿ya? La matriz 1, 2, ¿no? Y entonces siempre se opera de la misma manera, ¿ya? Lo que vamos a hacer es, vamos a anular la fila, vamos a anular la columna, y lo que me quede va a formar, ¿no? Y lo que me quede va a formar la submatriz, ¿ya? En este caso estoy eliminando este centro, entonces no importa, todo esto lo voy a pegar, ¿ya? Todo esto lo voy a unir para formar una submatriz, ¿no? Como vemos aquí, la columna 4, 8 se ha movido aquí, y esta columna que ha quedado 0, 5 se ha movido aquí, ¿no? Claro, lo quito esto y lo que me quede formo la matriz, ¿ya? Y aquí tengo la matriz 1, 2, ¿ya? Entonces los elementos que van por el medio van a actuar de esa manera, ¿ya? Va a ser solamente como que lo quito y lo que me quede siempre voy a formar una submatriz, ¿ya? Veremos que siempre va a ser del mismo tamaño las submatrices, ¿no? Este es de 2 por 2 y todas las submatrices van a ser del mismo tamaño, de 2 por 2, ¿no? Bueno, en general, si la matriz es de n por n, las submatrices van a ser de n-1 por n-1, ¿ya? Como ven, es fácil, solo que es un poquito moroso, ¿ya? Ya hemos visto lo que son las submatrices, ¿no? Entonces, si tenemos una matriz del tamaño que tengamos, ¿no? Mayormente va a ser de 3 por 3 o de 4 por 4, vamos a calcular se puede calcular fácilmente, ¿no? Las submatrices, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el menor de un elemento, ya que tiene que ver directamente con lo que hemos calculado ahorita, ¿ya? El menor de un elemento solamente va a ser, ¿no? El determinante de la submatriz que hemos calculado ya. Entonces aquí ya estamos empezando a tocar dos conceptos, ya primero la submatriz que hemos visto que es fácil de calcular, ¿no? Y seguidamente el concepto de menor de un elemento, ya que solamente va a ser el determinante de la submatriz que hemos calculado ahorita ya. Bueno, y como hemos calculado, ¿no? En el ejemplo que hemos dado ahorita, 9 submatrices. Si calculamos el determinante para cada una de las submatrices, vamos a tener 9 determinantes ya, respectivamente de cada submatriz que hemos calculado. Entonces siempre se va a diferenciar por la coordenada que teníamos al principio ya. Entonces siempre vamos a poder diferenciar la menor de un elemento, que va a ser la determinante de la submatriz, de la menor de otro elemento, ¿no? Que va a ser la determinante de otra submatriz ya. Y entonces estas submatrices mayormente ya siempre va a ser de 2 por 2 o de 3 por 3, ¿no? Bueno, en teoría va a ser de 4 por 4, ¿no? Pero si es que llegamos a eso ya vamos a saber calcular determinantes de 4 por 4, ya, pero en la práctica no llegamos a manejar eso, ya mayormente vamos a tener el determinante para calcular matrices de 2 por 2 y de 3 por 3, ya, y en ese momento nos va a servir las reglas de Sasus que ya hemos visto ahorita, ya. Entonces esta determinante siempre vamos a poder calcular, ya. Siempre se va a poder calcular ya, porque va a ser una matriz de 2 por 2 o de 3 por 3 y que vamos a hacer regla de Sasus y el determinante se puede calcular fácilmente ya. Y pero otra vez, como les digo, la regla es bien sencilla, pero solamente que es un poquito moroso, ¿no? Ya, y entonces esta parte de menores de los elementos de la submatriz, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo para calcular, ¿no? Vamos a calcular las menores de la matriz A, ¿no? Veremos que es la misma matriz porque básicamente vamos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo primero que se hace? Vamos a calcular todas las menores, ¿no? A ver, para que se vea mejor. Bueno, no se ve, bueno, aquí se ve bien, ¿no? Aquí se ve mejor. Tenemos la matriz A y entonces primero voy a calcular las submatrices, ¿ya? Primero calculo las submatrices, ¿no? Entonces voy a calcular la submatriz M11, M12, M13, ¿no? Por ejemplo, bueno, la M22 que ya, bueno, esta M21, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Voy a agarrar la fila 2, columna 1, ¿no? Fila 2, columna 1. Esta es la que estoy calculando en particular para este de aquí, no lo voy a poner con verde. Para este estoy calculando en particular para este elemento, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a tachar fila, voy a tachar columna y lo que me queda va a formar la submatriz, ¿no? En este caso vemos que lo que me queda aquí es esta fila 2 por 9 que está aquí y me queda esta otra fila de 6 y 5 que está aquí, ¿no? Como ven, de esa forma se calcula
y siempre estoy marcando, ¿no? Aquí estoy marcando, esta submatriz es la fila 2, columna 1, ¿no? Uso sus coordenadas para diferenciar una submatriz de otra submatriz, ¿ya? Esto me va a servir más adelante, ya, así que tengo que tenerlo siempre presente, ¿ya? La coordenada de la submatriz me va a servir hasta el último, ¿ya? Así que lo voy a mantener hasta el final, ¿ya? Y como vemos, primero se calcula, en este caso hemos calculado las submatrices, ¿no? Pero nosotros queremos las menores, ¿no? Bueno, ya tenemos las submatrices, entonces como queremos las menores, calculamos la determinante de cada uno, ¿no? Y como ven, es un poquito moroso, pero es fácil, ¿no? En una matriz de 2 por 2, la determinante se calcula por el producto cruzado, ¿no? Como yo así le digo, la diagonal principal va a ser positivo, la otra diagonal va a ser negativo, entonces es una simple multiplicación, ¿ya? Y como ven aquí, yo he calculado uno por uno porque hay que calcular así, hay que calcular, no es suficiente calcular uno, hay que calcular para todos, ¿no? Pero la operación es bien simple, ¿no? Como les digo, solamente que es moroso, entonces aquí yo voy a marcar, ¿no? Y otra vez, ¿no? Les repito, voy a mantener las coordenadas porque me va a servir hasta el final, me va a servir, entonces lo sigo manteniendo. La determinante de la menor de uno por uno va a ser igual a la determinante de la submatriz que he calculado en la coordenada 1, 1, ¿no? Y aquí es solamente el producto cruzado, ¿no? 1 por 5, 5, menos 6 por 0, 0, ¿no? 5 menos 0, 5, ¿no? Como vemos es una operación simple, solamente que es moroso y calculo el determinante para cada una de las 9 submatrices que ya tenemos, ¿no? Bueno, entonces aquí solamente lo he vuelto a anotar como se suma, no lo podemos mantener así para saber cuál es la menor, pero aquí para verlo mejor lo he vuelto a anotar ya. Esta parte es un poquito... Esta parte en la práctica no se hace porque aquí ya tenemos el menor, ¿no? Aquí yo lo he anotado para hacer notar cuál es el menor de A, que es lo que estábamos calculando ahorita, ¿no? Entonces las menores de A en el fondo va a ser un número real que va a ser la determinante de la submatriz que hemos calculado en principio, ¿ya? Entonces aquí estamos manejando dos cosas, la submatriz y su determinante que a la que se llama menor, ¿ya? Estas son las menores, ¿no? La menor de las submatrices, ¿ya? Como vemos, lo he vuelto a anotar, es como lo he sacado en limpio, ¿no? Las determinantes de las submatrices, ¿ya? Y ahora hagamos el último concepto, ¿ya? Va a ser sencillo nomás esta parte, ¿no? El último concepto va a ser los menores, ¿ya? A partir de una raíz cuadrada se define así. Ahora sí empezamos a tocar lo que son los cofactores propiamente, ¿ya? Estos son los cofactores propiamente dichos, ¿ya? Un cofactor va a ser solamente, y va a estar esto en regla de lo que hemos calculado, ¿no? Va a ser, claro, hemos calculado la submatriz, después hemos calculado su determinante, ¿ya? Y todo esto nos vamos a empezar a utilizar. Hemos calculado la submatriz para calcular la determinante. De la determinante nos ha dado un numerito, ¿no? Es esto de aquí. Ese es el último numerito que hemos calculado, ¿ya? Solamente, para calcular el cofactor, solamente le vamos a multiplicar por este número, ¿ya? Solamente por este número se le multiplica, a lo que ya hemos calculado ya, ¿ya? Es menos 1 elevado a la suma de las coordenadas que teníamos, ¿ya? Por eso les decía, esa coordenada nos va a servir hasta el último. Aquí todavía no estamos al último, un pasito falta, pero van a ver que es bien sencillito, ¿no? Solamente le voy a multiplicar menos 1 elevado a la suma de... es el converde, elevado a la suma de las coordenadas que yo ya tengo desde el principio ya. Por ejemplo, el cofactor 1, 1 va a ser la menor que ya hemos calculado, ¿no? La menor 1, 1 multiplicado por menos 1 elevado a la suma de estas coordenadas, ¿no? Entonces aquí va a ser 1 más 1, ¿no? 1 más 1 es 2, ¿no? Menos 1 elevado al cuadrado se va a volver positivo, entonces todo esto va a ser más 1, ¿no? Bueno, más que todo, cuando son pares el signo se va a perder y cuando son impares va a cambiar de signo, ¿ya? Esta última parte solamente es para ponerle un signo, ¿ya? A los determinantes que hemos calculado, ¿no? Los que sumen coordenadas pares, los que sumen par, ¿no? Las coordenadas va a ser positivo, se va a mantener como estaba,
y solamente van a cambiar los que sumen impares, ¿ya? Las coordenadas que sumen impares, esas solamente van a cambiar a números negativos, ¿ya? En el ejemplo lo vamos a ver un poquito mejor esta parte, pero prácticamente el cofactor solamente va a ser, le vamos a asignar un signo a los determinantes que ya hemos calculado, ¿ya? Entonces todo el proceso y ahí ya vamos a tener los cofactores, ¿ya? Entonces todo el proceso se resume en tres partes, ¿no? Nos dan una matriz, tenemos una matriz, ¿no? Vamos a calcular las submatrices, ¿no? Como hemos visto no es fácil, un poco moroso tal vez, pero es fácil. Las submatrices, después vamos a calcular las menores, ¿no? Que solamente son las determinantes de las submatrices que ya hemos calculado, ¿ya? Y al último calculamos los cofactores, ¿ya? ¿Y qué es el cofactor? Solamente va a ser multiplicarle menos 1 elevado a la coordenada que tengamos de cada menor que hayamos calculado de cada submatriz, ¿ya? Entonces, como ven, todo viene en cadena. Calculo esto, eso me sirve para calcular el siguiente y eso me va a servir para calcular el último, ¿ya? Y ahorita vamos a ver cómo está calculado aquí, ¿no? Bueno, en este caso voy a empezar a calcular los cofactores, ¿ya? Y como vemos aquí, en los cofactores voy a usar la misma coordenada de dirección que he usado desde el principio, ¿no? Claro, para calcular la menor he usado la submatriz, ¿no? La submatriz. Y esa submatriz tenía una coordenada dirección, ¿no? Que hemos usado desde el principio para calcular la submatriz. Esta coordenada dirección, como ven, me va a acompañar para calcular las menores. Me va a acompañar para calcular la potencia, la 1 que tengo que usar. Y y voy a usar hasta el último para calcular la coordenada del cofactor, ¿ya? Entonces eso se va a repetir para todo, o eso voy a estar repitiendo para todo. Y como ven, eso me va a acompañar hasta el último, ¿ya? Entonces, el cofactor 1, 1 solamente es, bueno, leído de este lado, ¿no? Lo leeremos primero bueno, aunque es igual. Bueno, es igual. Entonces, el cofactor 1, 1 solamente va a ser, no hemos visto, ¿no? Para calcular los cofactores solamente voy a multiplicar menos 1 elevado a la suma de las coordenadas, ¿no? Como quiera el cofactor 1, 1 va a ser menos 1 elevado a 1 más 1, ¿no? Como está aquí. El cofactor 1, 1 va a ser este menos 1 que se va a repetir para todo elevado a la suma de estas coordenadas, ¿ya? Por la menor, ¿no? Y la menor ya hemos visto que es solamente la determinante de la submatriz que he calculado también más antes, ¿ya? De la determinante de la menor de la submatriz A1, 1, ¿no? Como vemos, siempre calculamos para la misma dirección, ¿no? En este caso, anteriormente ya hemos calculado, todo eso ya sabemos que es 5, ¿ya? Entonces, en esta parte solamente es asignarle un signo, ¿no? Entonces, para el cofactor 1, 1 va a ser menos 1 elevado a la suma de estas coordenadas, 1 más 1, que va a ser 2, ¿no? Y menos 1 al cuadrado va a ser positivo, va a perder el signo y como vemos el signo se ha mantenido, ¿ya? Notaremos que cuando la suma de las coordenadas es par, el signo se va a mantener, ¿no? Y cuando es impar va a cambiar. Por ejemplo, en el C12, ¿no? La submatriz 1, 2, la suma de sus coordenadas es impar, ¿no? Cuando vamos a sumar eso va a ser 3 y vamos a multiplicar por menos 1 elevado al cubo, ¿no? Como es menos 1, como es impar, entonces el signo se va a mantener, ¿no? Porque va a ser menos por menos más, por otro menos va a ser menos, y se va a multiplicar por menos, ¿no? En este caso veremos que ha cambiado, pero solamente ha cambiado el signo, ¿ya? El 20 ha llegado como positivo, y aquí está llegando con signo negativo, ¿ya? Prácticamente este es el último paso, ¿ya? Aquí está llegando como negativo, ¿no? Y vamos a notar qué pasa en eso, ¿no? Como vemos aquí tenemos que calcular igual para las 9 submatrices, ¿no? El cofactor 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿no? Pero como vemos en esta parte solamente es multiplicarle por este número de aquí, nada más, ¿ya? Por menos 1 elevado a la suma de sus coordenadas dirección. Nada más, ¿no? Y eso solamente va a cambiar el signo, ¿no? Claro, como vemos, la mitad va a cambiar de signo y la otra mitad no, ¿ya? Y una cosa importante es que esta dirección vamos a mantener hasta el último, ¿ya? Entonces el cofactor de 3, 1 es igual a menos 9, ¿ya?
¿Para qué nos va a servir esto? Para que al final podamos formar la matriz de cofactores usando esta coordenada, ¿no? Por ejemplo, aquí el cofactor de 3, 1 va a ser fila 3, fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, ¿no? Esta es la columna 1, entonces en esta coordenada voy a poner el elemento menos 9, ¿ya? Y de esa forma voy a empezar a armar mi matriz. Esa ya va a ser la matriz de cofactores, ¿no? Una cosa es los elementos como cofactores y otra es la matriz de cofactores, ¿no? Ya, y entonces después de hacer esas operaciones que hemos visto que son bien sencillas, solamente es moroso, de esa forma podemos formar nuestra matriz de cofactores, ¿ya? Entonces aquí ya he formado la matriz de cofactores y aquí estoy mostrando el alineamiento, ¿no? O el orden que estamos usando. Como ven, estamos usando las mismas direcciones. Este es el cofactor 1,1, cofactor 1,2, cofactor 1,3, que son respectivamente las mismas direcciones o las direcciones que hay que usamos en la matriz, ¿no? En la matriz A original estamos usando esas mismas direcciones, ¿no? Este es el elemento A11, A12, ¿no? Eventualmente, como vemos, para cada elemento para este elemento calculamos el cofactor, ¿no? Primero calculamos, claro, la submatriz, después calculamos la menor, ¿no? Que es la determinante de esa submatriz, después calculamos ya el cofactor, ¿no? Son operaciones sencillas y calculamos el cofactor, pero todo es referente a esta coordenada, por eso es que hasta el último llega con esa coordenada, ¿no? Que sería la coordenada 1, 1, ¿no? Y al último, con esa coordenada 1, 1, volvemos a escribir otra matriz, ¿no? Y va a respetar la misma posición, ¿no? Hemos empezado por este elemento para la dirección y hemos llegado a este cofactor 1, 1 y lo volvemos a anotar aquí, ¿ya? Y esta es la matriz de cofactores, ¿ya? Como vemos es moroso calcular, pero es sencillo, ¿no? Son operaciones bien simples, ¿no? Solo que es moroso porque hay que calcular para uno por uno, ¿ya? Y ahora vamos a ver, como ven, hasta aquí no hemos tocado nada de determinantes, ¿no? Y ahora vamos a ver la parte de determinantes, ¿ya? Y esa parte es bien sencilla, ¿no? Todo el trabajo pesado hemos hecho ya aquí. Para calcular el determinante ya es bien sencillo, ¿ya? Esa es la ventaja de esta parte. Bueno, es la parte, sí, claro, esta es la ventaja de hacer por este método. La desventaja es que, como han visto, es un poquito moroso hacer, ¿ya? Y entonces lo que nos dice la teoría es que, bueno, lo vamos a ver mejor en la práctica, ¿no? Pero lo que nos dice la teoría es que para calcular el determinante de una matriz solamente tengo que solo tengo que multiplicar elemento a elemento por su respectiva fila, ¿ya? Eso lo vamos a ver mejor en un ejemplo, ¿ya? Es más fácil de ver en un ejemplo que tratar de entender la teoría, ¿ya? Ahora que si entendemos la teoría va a ser un poquito mejor, ¿ya? Pero en un ejemplo es más claro de ver, ¿no? Ya. Ejemplo, ¿no? Esto es una pregunta en la misma práctica está, ¿no? Calcular, bueno, esta no, sino de este tipo, ¿no? Aquí me dice calcular la determinante por cofactores de esta matriz, ¿no? Como ven, siempre nos van a dar una matriz y nos van a pedir calcular su determinante, ¿no? Determinante, ¿no? Como vemos, esta matriz es de 3 por 3 y por regla de Sarrus podríamos calcular, ¿no? Pero en el ejemplo nos está pidiendo que calculemos por cofactores, ¿no? Bueno, entonces calculamos por cofactores, ¿no? Entonces ya sabemos cómo tenemos que operar. Primero vamos a calcular las submatrices, ¿ya? Bueno, en esta parte no le he hecho esa parte porque, como ven, esta matriz ya hemos hecho más arriba, ¿no? Y ya, pero lo que tendría que hacer es, primero voy a calcular las submatrices, ¿no? Para cada elemento, ¿no? Primero puedo agarrar este elemento es de posición 1, 1, va a tener su submatriz, ¿no? Bueno, voy a calcular la submatriz de ese elemento, luego voy a calcular la menor, ¿no? Que va a ser la determinante de la submatriz, luego voy a calcular el cofactor, que solamente va a ser, voy a multiplicar por menos 1 elevado a la suma de sus coordenadas, ¿no? De ahí voy a tener el cofactor, y después ese cofactor voy a empezar a acomodar en la matriz de cofactores, ¿no? Todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿ya? Ahora, entonces, de una matriz A original que nos han dado, yo puedo obtener la matriz de cofactores, ¿ya? Claro que este proceso es moroso, pero son operaciones fáciles, solo que es moroso, es la única desventaja, ¿no? Y puedo obtener la matriz de cofactores, ¿ya? Ahora, aquí viene lo bueno. Para calcular el determinante de esta matriz, ¿no? El determinante, no, otro color sale.
con azules, ¿no? Ya, la determinante de esta matriz, estoy repitiendo, la determinante de esta matriz A va a ser igual, ¿no? Va a ser igual al producto, ¿no? Elemento a elemento de cualquier fila o cualquier columna de esta matriz A por su respectiva fila o columna de la matriz de cofactores, ya, por cualquiera, ¿no? Claro, lo más clásico es, ahorita vamos a ver, lo más clásico es usar, bueno, voy a usar la primera fila de la matriz A, entonces tengo que usar la primera fila de cofactores de A, ¿ya? Y lo que voy a hacer es, voy a multiplicar el primer elemento por el primer elemento, más el segundo elemento por el segundo elemento, más el tercer elemento por el tercer elemento, ¿ya? Y después de hacer esa multiplicación voy a sumar y ese valor que salga es el determinante de la matriz A, ¿no? Como vemos aquí ya no uso regla de Sarrus, ya no tengo que copiar filas o usar cualquier otro método, ¿no? Y para la determinante, claro, para usar otro método, directamente es como vemos aquí, una vez llegado a esta parte son solamente 3 multiplicaciones y una suma, y ya tengo el determinante, ¿no? Como vemos la parte más trabajosa del ejercicio hemos hecho más antes, en esta parte de aquí ya la determinante nos sale automáticamente, ¿no? Y es interesante que esta determinante, claro, la determinante es única, por decir, ¿no? Aquí cuánto sale, ahorita podemos calcular, no, son números un poquito grandes, ya. Por decir, ¿no? Que la determinante nos sale 5, ¿no? Ahorita vamos a ver, está calculado más abajo, pero digamos que nos sale 5. Si nosotros agarramos cualquier otra fila, ¿no? Porque les decía, se puede agarrar cualquiera, ¿no? Si quisiéramos agarrar, por decir, ¿no? Esta segunda fila, no está muy grueso eso, ¿ya? No, si nosotros agarramos la segunda fila, entonces, en este caso, ¿no? Si yo agarro la segunda fila de la matriz A, ¿qué tengo que agarrar en la matriz de cofactores, ¿no? Precisamente tengo que agarrar la misma, ¿ya? Y entonces hago lo mismo, ¿no? Multiplico elemento a elemento, en este caso 2 por menos 20, 1 por menos 57, 6 por 36, multiplico y sumo, me va a salir la misma determinante que he calculado usando la primera fila, ¿ya? O la primera fila, ¿no? Siempre me va a salir la misma determinante, ¿ya? No importa cómo multiplique, ¿ya? Claro, la diferencia, lo que tengo que tomar en cuenta es que tengo que usar siempre lo mismo que tome, ¿no? Si yo puedo tomar ahorita la última columna, si yo tomo la última columna, entonces tengo que tomar la última columna de cofactores, ¿no? Y otra vez lo mismo, multiplico elemento a elemento y sumo, ¿no? En este caso multiplicaré 9 por 16, 0 por menos 2, 5 por menos 5, ¿no? Multiplico y sumo y la determinante me va a salir el mismo valor, ya, me va a salir lo mismo, ¿no? Ahora seguiremos viendo aquí, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy calculando la determinante, estoy usando la primera columna de la matriz A, voy a usar, entonces tengo que usar también la primera columna de la matriz de cofactores, ¿no? Y entonces multiplico elemento a elemento, ¿no? Entonces tengo el producto 3 por 5, segundo elemento 2 por menos 20 y 9 por 16, ¿no? Ese producto podemos ver está aquí, 3 por 5, 2 por menos 20, 9 por 16, el determinante me sale como vemos 119, ¿ya? Ahora, el determinante es único, ¿ya? Para una misma matriz no me puede salir dos determinantes distintos, ¿ya? Entonces la determinante de A es 119, ¿ya? Para cualquier otra columna o fila que yo tome de A, voy a tener que tomar, claro, la respectiva columna y fila de los cofactores. La determinante siempre me va a salir igual, ¿ya? Siempre me va a salir lo mismo. Y si hago por regla de Sarrus, por otro lado, la determinante igual me va a salir 119, ¿ya? La determinante de una matriz es única, ¿ya? Como les decía aquí, por ejemplo, uso la primera fila de la matriz A, entonces uso la primera fila de cofactores, ¿no? Aquí, vemos que es lo mismo, ¿no? En aquí, por ejemplo, estoy haciendo para la tercera columna, ¿ya? Usando la tercera columna, ustedes pueden hacer, ¿no? Como quieran. O sea, para repetir, ¿no? La tercera columna de la matriz A estoy usando por la tercera columna de la matriz C, ¿ya? En este caso aquí está la tercera columna de A y bueno, para poder multiplicar y sumar más fácil lo he anotado como fila, pero esta es la tercera columna, como vemos aquí 905, aquí está 905.
Y estoy usando la tercera columna de C, ¿no? La tercera columna de C es esto, 16 menos 2, 5, eso está aquí, 16 menos 2, 5, ¿no? Entonces ahí solamente hago la multiplicación, 9 por 16, 0 por menos 2, 5 por menos 5 y sumo. Y como vemos la determinante me sale lo mismo, 119, ¿ya? Y eso funciona en cualquier sentido que hagamos la multiplicación, ¿ya? Entonces, por la matriz de cofactores es del método, como vemos es un poquito moroso, pero tiene sus ventajas, ¿ya? Vamos a ver más adelante que tiene otras ventajas más que nos va a servir bastante, ¿ya? Eh, para resaltar aquí solamente sería esto, ¿no? Una vez que tenemos la matriz de cofactores, ¿no? Que es lo moroso para calcular, no es difícil, solamente es moroso. La determinante de A podemos calcular fácilmente, ¿no? Elegimos la fila que más nos convenga, ¿no? En este caso lo que más nos conviene es esta fila, ¿ya? Porque tiene menores elementos y tiene ceros en sus elementos, claro, tiene ceros en esta fila, ¿no? Como estoy agarrando la segunda fila, entonces tengo que agarrar también esta segunda fila de la matriz de cofactores. Y luego solamente hago la respectiva multiplicación, ¿no? En este caso sería 4 por 44, 1 por menos 57 y como vemos aquí este 0 por menos 2 ya lo anula y entonces todo el cálculo se resume a solamente estos dos. 4 por 44 menos 1 por 57, ¿no? Si hacemos el cálculo vamos a ver que nos sale otra vez el determinante 119, ¿ya? Entonces ese es el método eso es calcular el determinante por el método de cofactores, ¿no? Y ahora voy a poner esto.